La sangre de mi hermano aún manchaba el suelo de madera cuando mi padre volvió esos ojos vacíos hacia mí y dijo que yo era lo único que le quedaba de su familia. Fue entonces cuando entendí que mi verdadera pesadilla apenas comenzaba. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde estás viendo la historia de mi vida. Adelante, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Mi nombre es Dorothy Malakay Wilson, pero todos aquí en Stoney's, este pequeño lugar en medio de la nada, en la zona rural de Virginia Occidental, me conocen como la abuela Die, la anciana que vende pasteles caseros en el mercado agrícola de los domingos. Tengo 84 años, con el cabello tan blanco como el algodón y las manos callosas por décadas de trabajo duro. Aquellos que me ven hoy, siempre sonriendo y dando dulces a los niños, no pueden imaginar la historia de dolor y resiliencia que llevo en el corazón. Nací en 1941 en una sencilla casa de madera en una pequeña granja a unas 5 millas del pueblo. Nuestra propiedad no era mucho, unas 30 acres, en su mayoría matorrales duros, pero con algo de buena tierra para plantar maíz, frijoles y papas cuando las lluvias llegaban en el momento adecuado. También teníamos algo de ganado, gallinas picoteando en el patio y una vieja mula llamada Polvorienta que tiraba de nuestro carro cuando íbamos al pueblo. Mi padre, George Maley, era un hombre duro, de pocas palabras y muchas exigencias. Desde una edad temprana le enseñó a mi hermano Jeremy a trabajar la tierra y manejar los pequeños negocios que dirigía. Comenzaron con un puesto al borde de la carretera en la entrada de nuestra propiedad, luego una pequeña tienda de alimento para el ganado que servía a los vecinos y finalmente una ferretería en el pueblo. Jeremy era su orgullo, su imagen reflejada, su continuación en este mundo. Un hombre que no deja un hijo que siga sus pasos es como un árbol sin raíces, no deja marca en este mundo. Era lo que papá siempre decía cuando había tomado unos whiskies después de la cena y comenzaba a filosofar sobre la vida. Mi papel era ayudar a mamá con las tareas del hogar, aprender a cocinar, coser, hacer jabón y conservas. Para que una mujer tenga valor, necesita saber mantener una casa adecuadamente y complacer a su marido, me enseñaba mi madre Sara, siempre con la cabeza gacha, asintiendo con todo lo que salía de mi padre. Jeremy era 10 años mayor que yo, un joven apuesto, con una sonrisa fácil y los ojos rasgados que había heredado de nuestra abuela, de quien decían que tenía sangre cherokee. A diferencia de papá, él era amable conmigo, me traía dulces del pueblo, me enseñó a silbar, me contaba historias de fantasmas que me hacían dormir con la manta hasta el cuello en las noches de invierno. Cuando herede todo esto, cuidaré de ti, Die. Te construiré una casa bonita, con un porche grande y una cocina llena de utensilios. Prometía, pero el destino es una bestia traicionera que no respeta planes ni promesas. En 1958, cuando yo tenía 17 años y Jeremy 27, el sarampión arrasó nuestra región como una tormenta, derribando a personas por todas partes. Primero los niños de la escuela, luego los adultos que nunca habían tenido la enfermedad cuando eran jóvenes. Jeremy fue uno de ellos. Al principio era solo fiebre, algunas manchas rojas en la cara. No es nada, decía, terco como su padre, negándose a quedarse en cama. Siguió trabajando en la tienda, mojándose bajo la lluvia, sin dormir bien. En 3 días, la fiebre subió tanto que comenzó a delirar, llamando a personas que no estaban allí, gritando que su espalda ardía. Papá finalmente accedió a llevarlo al pueblo, pero el camino era un desastre lodoso por las lluvias. El jeep se atascó 2 veces.
Cuando finalmente llegamos a la clínica, el doctor solo sacudió la cabeza. Este tiene neumonía encima del sarampión. Haré lo que pueda, pero está mal. 3 días después, Jeremy dejó este mundo en una habitación mal ventilada que olía a medicina y sufrimiento. Ni siquiera tuvo fuerzas para despedirse adecuadamente. Solo apretó mi mano, me miró a los ojos y susurró: «Cuida de mamá y de papá». Y se fue, llevándose consigo todos los sueños de mi padre. El funeral fue rápido, como todo en los pueblos pequeños. El sencillo ataúd de pino fue bajado a la arcilla roja del cementerio municipal mientras el pastor murmuraba algunas oraciones apresuradas. Papá no derramó una sola lágrima, solo se quedó allí como una estatua de cemento, con el sombrero en la mano, los ojos fijos en el agujero que se tragaba a su único hijo. Mamá sollozaba en silencio, apoyándose en mí, con las piernas debilitándose con cada palada de tierra que caía. Regresamos a casa en un silencio pesado que parecía sofocar incluso nuestros pensamientos. Aún no lo sabía, pero ese silencio era solo la calma antes de la tormenta. Durante una semana, papá apenas salió de su habitación. Apenas comía, no hablaba con nadie. Lo oía caminar de un lado a otro durante la noche. Las tablas del piso crujiendo bajo sus pasos pesados. Ocasionalmente, el sonido de un vaso tintineando indicaba que estaba bebiendo de la botella que guardaba escondida en el armario. En la 7ª noche después del funeral, me desperté con un estruendo. Corrí a la sala en mi camisón y encontré a papá parado en medio de la casa, la mesa del comedor volcada, platos rotos en el suelo y sangre. Esa sangre nunca la olvidaré, manando de un corte en su mano donde un trozo de vidrio se había clavado profundamente. «Ya no tiene sentido», gritó, con los ojos vidriosos como los de un animal herido. «¿Por qué construir? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué ahorrar si no tengo a quién dejárselo?». Mamá intentó calmarlo, hablando suavemente, acercándose lentamente, como quien se acerca a un perro enfadado. «Tenemos a la niña, George. Tenemos a Dolly». Fue entonces cuando él volvió esos ojos vacíos hacia mí y pronunció la frase que cambiaría mi vida para siempre. Esa, ¿qué va a hacer una mujer con todo lo que he construido? Se lo entregará al primer hombre que aparezca. No, Sara, solo la tengo a ella ahora y tendrá que servir a un propósito. Un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía completamente lo que quería decir con eso, pero algo dentro de mí, quizás el mismo instinto que hace que un pájaro vuele antes de que la serpiente ataque, me advirtió que estaba en peligro. Esa misma noche, mientras limpiaba el desastre que había hecho papá, susurré tranquilamente a aquellos de ustedes que me siguen: si pueden dejar un comentario diciendo desde dónde están viendo este video, me da fuerza saber que hay gente escuchando después de tantos años de guardar esta historia dentro de mí. Den un me gusta también para que esta cuenta pueda llegar a más personas que quizás necesiten escuchar que es posible sobrevivir incluso a las peores pesadillas. En los días que siguieron, papá comenzó a cambiar. Me miraba de manera extraña durante las comidas. Comenzó a exigir que aprendiera sobre el negocio, que lo acompañara a la tienda del pueblo, que entendiera las cuentas, la compra y la venta, el inventario. Si vas a heredar todo esto, necesitas tú saber cómo cuidarlo, así decía, pero no había preocupación en esas palabras, solo rabia contenida, como si cada explicación fuera una acusación. No eres Jeremy, nunca lo serás. Por la noche, después de la cena, comenzó a beber más de lo habitual. El whisky, que antes era solo un sorbo o dos,
se convirtió en 1 o 2 botellas enteras, y con la bebida llegó la violencia. Primero contra los objetos, rompiendo cosas, golpeando paredes, pateando puertas, luego contra mi madre. Un empujón aquí, una bofetada allí, siempre seguido de acusaciones sin sentido. Fue tu culpa. No lo cuidaste bien cuando era pequeño. Lo hiciste débil. Mamá simplemente bajaba la cabeza y lo aceptaba todo como si se lo mereciera. Intenté interferir, ponerme entre ellos. Recibí algunos empujones también, pero nada comparado con lo que estaba por venir. 3 semanas después del funeral de Jeremy, me desperté en medio de la noche por el sonido de mi puerta crujiendo. Al principio pensé que era mamá, que a veces venía a cubrirme cuando las noches se enfriaban, pero el fuerte olor a whisky y sudor me alertó de inmediato. Era mi padre tambaleándose en la oscuridad, acercándose a mi cama. Jeremy llamó suavemente con la voz pastosa por la bebida. «Hijo mío». Me congelé de miedo, fingiendo estar dormida, rezando para que se diera cuenta de su error y se fuera. Pero se sentó al borde de la cama, el colchón de paja hundiéndose bajo su peso, y pasó su mano por mi cabello. «Has vuelto», murmuró. «Sabía que volverías». Cuando intenté moverme para decirle que era Dorothy, no, Jeremy me agarró el brazo con fuerza. «No, no te vayas otra vez. Eres todo lo que tengo». Lo que sucedió esa noche oscura, con el viento aullando a través de las grietas de la ventana y los grillos cantando afuera, fue el comienzo de un tormento que duraría casi 2 años. Un tormento que ninguna chica de 17 años debería experimentar, especialmente a manos de alguien que debería protegerla. Cuando salió el sol, trayendo la claridad que ahuyenta a los monstruos de la noche, mi padre ya había vuelto a su habitación, dejando atrás a una chica destrozada por dentro, llorando en silencio para no despertar la casa. No pude levantarme a hacer café como de costumbre. Me quedé allí acostada, envuelta en la sábana manchada de sangre, avergonzada y deseando que la tierra me tragara como había tragado a mi hermano. Fue mamá quien entró en la habitación horas después, preocupada por mi ausencia. Una sola mirada fue suficiente para que lo entendiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Llevó su mano a la boca para sofocar un sollozo, pero no dijo nada. Simplemente se sentó al borde de la cama y sostuvo mi mano durante un largo rato. «Está enfermo de dolor, niña», finalmente susurró, como si eso explicara o justificara lo que había sucedido. Perdió la cabeza con la muerte de Jeremy. Pasará. Pero no pasó. Esa fue solo la primera de muchas noches en que el monstruo que una vez llamé padre entraría en mi habitación. A veces llamándome Jeremy, otras veces sabiendo muy bien quién era yo, pero diciendo cosas terribles, que tenía que ser buena para algo, que era mi obligación reemplazar al hijo que perdió, que le debía esto por criarme. Y así comenzó mi tormento en una casa que una vez fue un hogar y que ahora se había convertido en una prisión, con un hombre a quien el dolor y el whisky habían transformado en un monstruo, y una madre que, por miedo o impotencia, fingía no ver lo que sucedía bajo su propio techo. El dolor de esos días aún me oprime el pecho cuando lo recuerdo, incluso después de tantos años. Parece que fue ayer, no en 1958, que mi vida se volvió del revés con la muerte de Jeremy. Los días pasaron y papá empeoró cada vez más, como una fruta pudriéndose desde adentro. En las primeras semanas aún fingía cuando había gente de afuera, poniéndose esa máscara del hombre de familia respetable, devastado por la pérdida de su hijo. Los vecinos traían comida, café, una palabra de consuelo. El pastor aparecía de vez en cuando
para rezar un rosario, para decir que Dios sabe lo que hace. Esas cosas que dicen los pastores cuando no saben qué decir. Nadie sospechaba lo que ocurría cuando la puerta se cerraba y solo estábamos los tres en esa casa aislada. Recuerdo un domingo en que el señor Anderson, el dueño de la tienda general del pueblo, vino con toda su familia de visita. Incluso trajeron un pan de maíz que su esposa había hecho. Papá los recibió a todos con educación, ofreció café, habló del clima, de las cosechas, de lo difícil que era llevar la tienda sin Jeremy. Yo me quedé callada en un rincón, sirviendo a los visitantes, evitando mirar a nadie. Cuando el señor Anderson preguntó si yo me haría cargo del negocio familiar, papá sonrió de manera forzada. ¿Qué sabe una mujer de negocios, señor Anderson? Ella me ayudará hasta que encuentre un yerno digno. Entonces le pasaré todo a él para que lo cuide. En esos días, la gente pensaba que ese tipo de cosas era normal. Nadie lo cuestionaba. La hija mayor del señor Anderson incluso comentó que yo parecía muy cansada, pero su madre la interrumpió rápidamente. Es el dolor por su hermano, muchacha. Déjala en paz. Si hubieran sabido la verdadera razón de las profundas ojeras bajo mis ojos, de la manera asustadiza en que me encogía cuando alguien se acercaba demasiado. Fue en ese julio de 1958 que papá tuvo su primera crisis real, del tipo que incluso los vecinos más lejanos se enteraron. Era tiempo de cosecha de maíz y había contratado a algunos jornaleros para ayudar en el campo. Temprano una mañana, uno de los hombres, Joe el rizado, vino a la casa a informar que había encontrado parte del cultivo destruido con todas las mazorcas en el suelo, como si alguien las hubiera arrancado deliberadamente. Papá se puso blanco como el papel, comenzó a temblar con los ojos desorbitados y de repente soltó un grito que debe haber asustado incluso a las almas en el purgatorio. Fue él, fue Jeremy, está enfadado conmigo. Salió corriendo al medio de la plantación, derribando más maíz en el camino, gritando el nombre de mi hermano, suplicando perdón, diciendo cosas que no tenían sentido. Los hombres tuvieron que sujetarlo a la fuerza, traerlo de vuelta a la casa. Resultó que era solo una manada de jabalíes que había invadido el campo durante la noche, pero en la mente perturbada de papá era una señal desde el más allá. Después de este episodio, su locura se volvió cada vez más difícil de ocultar. En la ferretería del pueblo, gritaba a los clientes pensando que intentaban estafarlo. Acusaba a los empleados de robo sin ninguna prueba. Comenzó a ver la sombra de Jeremy por todas partes, detrás de las pilas de ladrillos, en los rincones oscuros del almacén, escondido entre los sacos de cemento. No pasó mucho tiempo antes de que los clientes comenzaran a disminuir. Nadie quería hacer negocios con un hombre que de repente comenzaba a hablar con el aire, que tiraba la mercancía al suelo en ataques de ira, que un día vendía a crédito con sonrisas y al día siguiente amenazaba con un cuchillo al mismo cliente si venía a cobrar el cambio. Fue por esta época que el farmacéutico del pueblo, el señor Evans, le recetó una medicina a papá, unas pastillas blancas que venían en un frasco oscuro con una etiqueta en latín. Era para calmar los nervios, dijo. Mamá intentó que papá se la tomara en secreto en su café, pero él siempre sospechaba. ¿Intentando envenenarme, mujer? ¿Crees que no sé lo que tú y tu hija están tramando? En una de esas ocasiones, le arrojó el café caliente en la cara a mamá. La quemadura le dejó una marca roja en la mejilla que nunca sanó correctamente. Aún así, ella seguía protegiéndolo, diciendo a los demás que no era su culpa,
que era el dolor de la pérdida lo que se había llevado su mente. «Sara, ¿por qué no nos vamos de aquí?», le pregunté suavemente una noche mientras le poníamos manteca en la espalda, donde un cinturón le había dejado verdugones morados. «Podríamos ir a lo de la tía Virginia en Charleston. Tú misma dices que siempre nos invita». Mamá solo negó con la cabeza, con los ojos bajos, su voz casi apagada. «¿Y dejar a tu padre así, enfermo? ¿Qué pensarán los demás? No, niña, un hombre es un hombre. Tenemos que aguantar. Dios lo quiso así». Hizo una pausa, se pasó la mano por su rostro cansado. «Además, ¿a dónde iría yo con una hija? Una hija que ya no está en condiciones de casarse». Esas palabras me cortaron más profundamente que cualquier cinturón. Mamá sabía lo que ocurría en las noches en que papá entraba en mi habitación. Lo sabía y no hacía nada. Peor aún, pensaba que la vergüenza era mía, no de él. En esos días, una chica que ya no era virgen, independientemente de la razón, era considerada estropeada, usada. ¿Quién querría casarse con ella? Y sin matrimonio, ¿qué futuro tenía? Tragué las lágrimas y el odio que comenzaba a crecer dentro de mí. Odio no solo hacia papá, sino también hacia mamá, hacia la vida, hacia Dios, hacia todo y todos los que permitían que esto sucediera. Con el negocio del pueblo fracasando lentamente, papá comenzó a pasar más tiempo en casa, lo que solo empeoró las cosas. Ahora temía no solo las noches, sino también los días. En cualquier momento en que mamá salía a buscar agua del pozo, a recoger una verdura del jardín, a tender la ropa en el tendedero, él podía aparecer. Ese olor a whisky barato anunciando su llegada incluso antes de los pasos pesados. «Te pareces mucho a tu madre cuando era joven», decía a veces con una mirada que me helaba el alma. «Pero tienes la manera decidida de Jeremy. Sí, hay un pequeño pedazo de él en ti. Siempre lo supe». A finales de 1958 descubrí que tenía un bebé creciendo dentro de mí. Durante casi 2 meses lo escondí lo mejor que pude. Usaba ropa holgada, me ataba bandas apretadas alrededor del vientre, evitaba comer demasiado frente a los demás para evitar vomitar después. Pero el cuerpo de una mujer no guarda ese tipo de secreto por mucho tiempo. Fue mamá quien se dio cuenta, primero por supuesto. Me estaba mirando bañarme en la habitación trasera donde teníamos una ducha improvisada de estaño. Entró sin llamar, como siempre lo hacía, y se quedó mirando mi vientre, que ya comenzaba a mostrar un pequeño bulto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con la voz seca. «Unos 2 meses, creo». Guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que se había convertido en piedra allí mismo, con la toalla vieja en la mano, los ojos fijos en mi vientre. «Tu padre no puede saber», dijo finalmente, más para sí misma que para mí. «Nos matará. Matará a los 3. Era la primera vez que veía a mamá admitir abiertamente que papá era peligroso, que podía hacer algo peor de lo que ya había hecho. «¿Y qué vamos a hacer?», pregunté con la voz temblorosa, mis manos instintivamente cubriendo mi vientre. «Hay una mujer en Coal Hollow, la vieja señora Jensen. Ella se ocupa de este tipo de problemas». Mi sangre se heló en mis venas. Había oído historias sobre la vieja señora Jensen, mujeres que iban a verla y volvían cargadas, sangrando. Algunas nunca pudieron tener hijos again, otras nunca volvieron. «No, mamá, no haré eso. Es mi hijo». «Tu hijo, muchacha, hijo del pecado. Eso es lo que es. Fruto de una abominación», gritó, perdiendo el control por primera vez. «¿Quieres criar a un monstruo nacido de esto, de esta cosa que pasa entre tú y tu padre? ¿Quieres que el niño nazca torcido, con una cola, con cuernos?»
Las supersticiones de la época eran así de fuertes. Se creía que los niños nacidos de relaciones entre parientes cercanos estaban malditos, marcados por el pecado. No lo sé, mamá. Solo sé que no mataré a mi hijo antes de que tenga la oportunidad de nacer. La conversación terminó ahí, con mamá yéndose, cerrando la puerta de un portazo y yo llorando sola, el agua fría de la ducha mezclándose con mis lágrimas calientes. En las semanas siguientes, mamá lo intentó todo: té de poleo, té de canela, baños calientes. Me hizo saltar desde taburetes, cargar cubos pesados de agua, todo con la esperanza de terminar con ese embarazo. Nada funcionó. Sorprendentemente, papá no se dio cuenta de nada. Estaba cada vez más perdido en su propia locura, hablando con Jeremy como si estuviera sentado a la mesa, peleando con enemigos invisibles, pasando días enteros encerrado en su habitación con sus botellas y sus demonios personales. Fue en la víspera de Navidad de 1938 cuando todo estalló. Papá había ido al pueblo y regresó más borracho de lo habitual, llevando un paquete bajo el brazo. Llamó a todos a la sala, incluidos los 2 empleados que aún quedaban en la granja, el viejo Joe, el cojo, que cuidaba del ganado, y Nelly, que ayudaba a mamá en la casa. «Hoy es un día especial», anunció, tambaleándose, con la voz pastosa por la bebida. «Hoy mi hijo Jeremy va a recibir un regalo». Abrió el paquete y sacó un par de botas nuevas de cuero, del tipo caro que solo usaban los terratenientes. Botas que nunca le quedarían a los pies de un hombre muerto y enterrado durante meses. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?». Papá comenzó a gritar, mirando a su alrededor como si esperara que Jeremy apareciera de repente. «Sé que está aquí, puedo olerlo». El viejo Joe, el cojo, intentó calmarlo, decirle que Jeremy había muerto, que debería descansar un poco. Papá agarró la lámpara de queroseno que iluminaba la habitación y la arrojó en dirección al anciano. Por suerte, él esquivó a tiempo. La lámpara estalló contra la pared, el fuego extendiéndose rápidamente sobre el viejo papel pintado seco. En cuestión de minutos, la habitación estaba en llamas. Todos corrimos afuera, excepto papá, que seguía gritando el nombre de Jeremy, diciendo que iba a salvar a su hijo de las llamas. Fue Nelly quien corrió de vuelta y sacó a papá antes de que el techo se derrumbara. Salió retorciendo su ropa chamuscada, con el cabello quemado, pero vivo. No pudimos hacer más que ver cómo nuestra casa se convertía en cenizas. El pozo estaba demasiado lejos, e incluso si hubiéramos tenido suficiente agua, el fuego ya se había apoderado de todo. Perdimos casi todo esa noche: muebles, ropa, recuerdos, el poco dinero que aún teníamos ahorrado en una lata enterrada bajo la cama de mis padres. Pasamos el resto de la noche en el granero, acurrucados en la paja, cubiertos con los pocos trapos que Joe el cojo logró reunir. La Navidad más triste que he experimentado. A la mañana siguiente, todavía en estado de shock, mirando las ruinas humeantes de lo que había sido nuestro hogar, mamá finalmente tomó una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. «Se acabó, George», dijo con una voz firme como nunca la había escuchado. «Necesitas ayuda. Todos necesitamos ayuda». Papá estaba sentado en un tocón de madera, sus ojos vacíos mirando a la nada. Todo el fuego de la rabia de la noche anterior reemplazado por una aterradora apatía. Ni siquiera respondió. «Vamos a lo de mi hermana en Charleston», continuó mamá. «Allí hay un médico de verdad, hay un hospital, te pondrás mejor y empezaremos de nuevo». Ya fuera por la visión de la casa destruida, el shock de casi morir en el incendio,
o simplemente el agotamiento de luchar contra sus propios demonios, no lo sé. Pero papá simplemente asintió débilmente, como un niño. 2 días después, estábamos en un autobús traqueteante rumbo a Charleston, dejando atrás las ruinas de nuestra vida anterior y la tumba de Jeremy. Lo único que papá insistió en visitar antes de partir. Lo que no sabíamos era que solo estábamos cambiando un infierno por otro. En Charleston, lejos de la tierra donde creció, lejos de la tumba del hijo que amaba tanto, papá empeoraría aún más, y yo, con un vientre que crecía cada día, estaba más vulnerable que nunca. Fue allí, en esa ciudad extraña, en la casa estrecha de la tía Virginia, donde aprendí que a veces tienes que matar una parte de ti misma para sobrevivir. Fue allí donde comencé a planear mi venganza, no una venganza de sangre o fuego, sino algo mucho más devastador. Charleston no era el paraíso que mamá había prometido. La casa de la tía Virginia era pequeña, una casita de 2 pisos en una calle trasera del mercado, donde el olor a carne seca y cuero curtido entraba por las ventanas junto con el polvo y el ruido de los vendedores ambulantes. Éramos 4 personas apretadas en 2 habitaciones pequeñas, la tía Virginia en la suya y los 3 en la otra. Ni siquiera tenía privacidad para llorar sola. La tía Virginia era lo opuesto a mamá. Viuda desde hacía años, dirigía una pequeña mercería por su cuenta y tenía una opinión sobre todo. Ella fue la primera en notar mi vientre, que ya se estaba volviendo difícil de ocultar. «Sara, ¿esta chica espera un niño o me estoy quedando ciega?», preguntó una tarde mientras yo lavaba los platos en el fregadero de la cocina. El silencio que siguió pesó más que el plomo. Mamá miró al suelo, sus manos temblorosas arrugando el delantal. «Bueno, sí, hermana, la desgracia es completa». «¿Y quién es el padre?», preguntó la tía Virginia, con los ojos entornados por la sospecha. Otro silencio, aún más pesado. «Ella no lo dirá», mintió mamá, con la voz casi apagada. «Uno de los trabajadores de la granja, creo». La tía Virginia me miró con esos ojos que parecían ver a través de la gente. No dijo nada, pero pude notar que no le creía a mamá. La semana siguiente, sin decirle a nadie, llegó a casa con un hombre de traje negro y un maletín de cuero bajo el brazo. Un médico de verdad, no esos curanderos que consultábamos en el campo. «El doctor Wilson va a examinar a George», anunció, y luego a Dorothy. «No quiero a nadie enfermo en mi casa». Papá, que pasaba sus días sentado en un banco en el patio, mirando a la nada y hablando solo, apenas reaccionó cuando el doctor lo examinó. Respondió a algunas preguntas con voz débil, dejó que le tomaran la presión, que le miraran la lengua, que le golpearan las rodillas con ese martillo de goma. Luego fue mi turno. Mamá intentó quedarse en la habitación, pero la tía Virginia fue firme. «Deja que el doctor trabaje, Sara. Ve a hacer un poco de café para nosotros». A solas con el doctor, temblaba de miedo. Nunca me habían examinado así un hombre extraño, especialmente en el estado en que me encontraba. Pero el doctor Wilson era gentil, respetuoso, explicándome todo lo que iba a saber antes de hacerlo. Cuando terminó el examen, sus ojos tenían una tristeza que me hizo bajar los míos. «¿Sabe quién es el padre?», preguntó suavemente. Negué con la cabeza, demasiado avergonzada para decir la verdad. «¿De cuánto tiempo está?». «Unos 4 meses, creo». «¿Y quiere continuar con el embarazo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me lo había preguntado antes. Mamá simplemente asumía que debería deshacerme del niño. Papá no sabía o fingía no saberlo. Y aquí estaba este hombre tratando la decisión como si fuera solo mía. «Sí», respondí suavemente, pero con firmeza.
Asintió, escribió algo en un papel y me lo dio. Estas son vitaminas. Está débil, anémica, necesita comer mejor por el bebé. Cuando salimos de la habitación, mamá y la tía Virginia esperaban en la sala tan tensas como dos cuerdas de violín afinadas demasiado. El doctor Wilson fue directo al grano. Su esposo, señora Malakai, tiene un trastorno nervioso severo. Necesita ser ingresado en el sanatorio para un tratamiento adecuado. ¿Sanatorio?, repitió mamá horrorizada. ¿La casa de los locos? Hospital psiquiátrico es el término correcto, corrigió el doctor pacientemente. Tiene delirios, alucinaciones, probablemente desencadenados por el dolor, pero que pueden empeorar si no se tratan. En cuanto a su hija, continuó mirándome, necesita cuidados prenatales, está anémica y desnutrida. Fue como si una bomba hubiera explotado en esa pequeña habitación. La tía Virginia puso las manos en las caderas, mirando a su hermana. Sara, dime que no es lo que estoy pensando. Mamá se desplomó en una silla, derrotada. ¿Qué querías que hiciera, Virginia? Es mi marido, su padre, y eso le da derecho a... La tía Virginia no terminó la frase, demasiado horrorizada. Se volvió hacia el doctor. Doctor, lo que le pasó a mi sobrina es un crimen, ¿verdad? El doctor miró de una a otra, finalmente entendiendo lo que nadie decía abiertamente. Si es lo que estoy pensando, sí, es uno de los crímenes más graves. Y lo denunciaré, llamaré a la policía, continuó la tía Virginia, con lágrimas de rabia en los ojos. Puede, respondió el doctor vacilante. Pero piense en lo que esto significará para la señorita, para el bebé que va a nacer. Este tipo de situación suele convertirse así en comidilla, chismes. ¿Y qué sugiere usted?, preguntó mi tía con la voz temblorosa. El hombre necesita ser institucionalizado. Eso es seguro. Podemos hacer los papeles de hospitalización sin mencionar el otro asunto. Solo decir que tiene delirios, que intentó incendiar la casa, que representa un peligro para sí mismo y para los demás. Y así fue que en una mañana lluviosa de febrero de 1959, 2 hombres vinieron a buscar a mi padre. Ni siquiera resistió. Estaba tan inmerso en su propia locura que apenas se dio cuenta de lo que ocurría. Subió a la ambulancia, mirando al cielo, buscando algo en las nubes grises, susurrando el nombre de Jeremy. Cuando la ambulancia giró la esquina, sentí un peso que se alzaba de mis hombros, como si finalmente pudiera respirar después de meses de asfixia. Miré a mamá, esperando ver el mismo alivio, pero lo que vi fue otra cosa. Una mezcla de culpa, vergüenza y, lo que más me dolió, ira dirigida hacia mí. ¿Satisfecha?, susurró cuando la tía Virginia entró en la casa. Ahora todo el mundo lo sabrá. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio padre? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía culparme? ¿Cómo podía defender a ese hombre después de todo lo que había hecho? Pero pronto lo entendí. Mamá era un producto de una época en la que las mujeres eran entrenadas desde pequeñas para aceptar, para callar, para aguantar. Los hombres son así. Las mujeres tienen que... Aguantar. Tú hiciste algo para provocarlo. Eran frases que había escuchado toda mi vida. Violó a su propia hija, mamá. Dije en voz baja, usando la palabra correcta por primera vez para lo que había sucedido. Y usted lo sabía. Lo permitió. Me dio una bofetada en la cara, la única que me dio en toda mi vida. Nunca repitas eso, Gain. Tu padre está enfermo, no sabe lo que hace. La tía Virginia apareció en la puerta de la cocina, atraída por los gritos. Si la golpeas una vez más, Sara, serás tú quien se vaya de esta casa, no ella. Fue el comienzo de una guerra fría que duró meses.
Mamá apenas me hablaba, como si yo hubiera traicionado a la familia por permitir que hospitalizaran a papá. Pasaba el día llorando en los rincones, lo visitaba en el sanatorio siempre que podía. Volvía diciendo que estaba mejorando, que pronto volvería a casa con nuestra familia. Mientras tanto, mi vientre crecía. La tía Virginia me llevaba a las citas con el doctor Wilson, me compraba tela para hacer ropa de maternidad, incluso comenzó a preparar una cuna para el bebé. Para explicar mi situación a los vecinos y conocidos, inventó una historia de que yo era viuda, que mi marido había muerto en un accidente en la granja poco después de la boda. En esos días, ser viuda era más aceptable que ser madre soltera. Fue durante una de estas citas, ya en el 6º mes de embarazo, que el doctor Wilson me dio una noticia que lo cambió todo. «Señorita Dorothy, espera gemelos». Casi me caigo de la silla. Gemelos, 2 niños que criar sola en una época en la que apenas podía imaginar cómo criaría uno. «¿Está seguro, doctor?» «Absolutamente. Puede escuchar 2 latidos del corazón distintos». Salí de la consulta aturdida, con las manos en mi vientre, que ahora tenía más sentido, demasiado grande para la etapa del embarazo. La tía Virginia, que me esperaba en la sala, vio mi cara y preguntó inmediatamente qué había pasado. «Son 2, tía, 2 bebés». Abrió los ojos, se persignó y luego, para mi sorpresa, abrió una sonrisa. «Dios sabe lo que hace, muchacha. Será difícil, pero lo lograremos». Esa noche, acostada en la cama estrecha que compartía con mamá, que dormía de espaldas a mí como siempre, sentí a los bebés moverse por primera vez. No era ese temblor débil que ya había sentido antes. Eran patadas, puñetazos, volteretas completas, como si estuvieran hablando, jugando allí dentro. Lloré en silencio, mis manos sobre mi vientre, sintiendo a mis hijos vivos, fuertes a pesar de todo. En ese momento, tomé una decisión. Estos niños nunca sabrían la verdad sobre cómo fueron concebidos. Nunca cargarían con el peso de ese conocimiento. Inventaría un padre para ellos, un hombre bueno, trabajador, que había muerto antes de conocerlos. Una mentira piadosa para protegerlos de la terrible verdad. Mamá, a quien creía dormida, habló de repente, todavía de espaldas a mí. «¿Qué vas a hacer cuando nazcan estos niños, Dorothy? ¿Cómo los vas a criar? ¿Con qué dinero?» «No lo sé, mamá. Solo sé que son mis hijos y los amaré». «Y cuando tu padre vuelva, ¿qué le dirás?» Sentí un escalofrío en la espalda. No había pensado en eso. En los últimos meses, casi había logrado olvidar que papá existía, que un día podría salir del sanatorio, volver a nuestras vidas. «No volverá, mamá. No a mi vida. Nunca más». Ella finalmente se volvió. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Él es tu padre, Dorothy. Su sangre corre por tus venas, por las venas de estos niños. No hay escape de eso». Sus palabras me persiguieron en los días siguientes. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no había escape de la sangre, de la herencia, de la maldición? ¿Y si mis hijos nacían ya marcados, condenados a repetir los errores de su padre, de su abuelo? Fue la tía Virginia quien me salvó de este pozo de pensamientos oscuros. «Tonterías», dijo cuando finalmente tuve el coraje de compartir mis miedos. «La maldición de sangre es cosa de gente ignorante. Lo que hace a una persona es el carácter, las elecciones, no la sangre. Mírame a mí y a tu madre. Los mismos padres, la misma crianza, y somos tan diferentes como el agua y el aceite. Pero, ¿y si nacen diferentes con algún problema? Si lo hacen, los amaremos igual, los cuidaremos y les enseñaremos el bien del mal, que es lo que tus padres no supieron hacer con tu padre». A finales de julio de 1959,
Cuando Charleston se preparaba para el Día de la Independencia, sentí las primeras contracciones. Eran las 2:00 de la mañana y me desperté con un dolor que parecía partirme el vientre por la mitad. Mamá no estaba en casa. Se había ido a pasar unos días al sanatorio con papá, que según ella estaba teniendo una crisis peor que las anteriores. La tía Virginia, siempre práctica, ya había arreglado todo con una partera experimentada que vivía a 2 cuadras. En 20 minutos, la señora O'Leary estaba a mi lado, examinándome con manos callosas pero gentiles, guiándome a través de los dolores que aumentaban con cada minuto. «Va a ser un parto difícil, muchacha», advirtió. «Hay 2 y vienen un poco de lado. Necesitarás fuerza». La fuerza era algo que había aprendido a tener en los últimos meses. Las 16 horas de trabajo de parto que siguieron fueron las más duras de mi vida hasta ese momento. Pero cuando finalmente escuché el llanto del primer bebé, seguido minutos después por el segundo, todo valió la pena. 2 niños, anunció la señora Ori, colocando a los pequeños envueltos en toallas limpias en mis brazos, fuertes como toros, a pesar de haber venido antes de tiempo. Miré esas caras rojas, arrugadas, perfectas, y no vi ninguna sombra de mi padre en ellas, solo vida nueva, pura, esperando ser escrita. Lloré con alivio, con alegría, con miedo, con todo junto. «¿Cómo los vas a llamar?», preguntó la tía Virginia, con lágrimas también corriendo por su rostro arrugado. No había pensado en nombres para niños. Por alguna razón estaba segura de que serían niñas. Miré a los 2, tan parecidos y sin embargo tan diferentes al mismo tiempo. «Emanuel y Samuel», respondí sin pensar mucho. Nombres bíblicos que significaban Dios con nosotros y escuchado por Dios, porque a pesar de todo, todavía quería creer que Dios no me había abandonado por completo. En los días siguientes al nacimiento de los gemelos, una extraña paz se instaló en mí, como si finalmente entendiera que la vida brutal que había vivido hasta entonces tenía un propósito: traer a estos 2 seres al mundo, cuidarlos, protegerlos, amarlos. Fue también entonces cuando la idea de la venganza comenzó a crecer en mí. No una venganza violenta y sangrienta, sino algo más sutil, más definitivo, algo que liberaría no solo a mí, sino también a mi madre y a mis hijos del yugo de ese hombre que había destruido tantas vidas. La oportunidad llegaría antes de lo que imaginaba y de una manera que nunca podría haber predicho. Pero antes de que llegara, tendría que enfrentar el último gran silencio de mi madre. Un silencio que, a diferencia de los otros, sería eterno. Los primeros meses con los gemelos fueron un desafío mayor que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Noches sin dormir, llantos que no cesaban, pañales de tela que había que lavar y hervir todos los días, pechos agrietados por amamantar a 2 bebés hambrientos. Pero a diferencia de los dolores que cargaba antes, estos eran dolores que traían propósito, que me hacían más fuerte cada día. La tía Virginia fue un ángel durante este tiempo. Incluso con su avanzada edad, se despertaba en medio de la noche para ayudarme con los niños. Enseñó viejos trucos para calmar el cólico, para hacer eructar a los bebés. Incluso inventó un cabestrillo doble para que pudiera cargar a los 2 a la vez cuando necesitaba ir al mercado o a la iglesia. Mamá regresó del sanatorio 3 semanas después del nacimiento de los gemelos. Entró en la casa en silencio, miró a los bebés durmiendo en la cuna improvisada y no dijo una palabra. Parecía mayor, más encorvada, como si el peso del mundo se hubiera duplicado sobre sus hombros. «¿Cómo está papá?», pregunté, más por cortesía que por interés. «Peor», respondió simplemente.
Los doctores dicen que no hay más esperanza, que estará institucionalizado por el resto de su vida. Sentí un alivio tan grande al oír eso que me dio vergüenza. Después de todo, estábamos hablando de mi padre, el hombre que me crió, a quien una vez amé y respeté. Pero la verdad es que la perspectiva de que él nunca saliera de ese lugar, de que nunca pudiera lastimarnos again, fue como quitarme un peso enorme de los hombros. ¿El doctor dijo algo más?, preguntó la tía Virginia, trayendo un café para su hermana. Mamá dudó, me miró, luego bajó los ojos al café humeante en la taza de porcelana. Dijeron que tiene una enfermedad en el cerebro que empeora progresivamente, que un día no reconocerá a nadie más ni podrá cuidar de sí mismo. ¿Qué enfermedad es esa?, insistí curiosa. No recuerdo el nombre exactamente. Empieza con una P o algo así. Años después, cuando trabajaba en el hospital, descubrí que probablemente era parálisis general, una complicación neurológica de la sífilis en etapa avanzada, una enfermedad que debió contraer en sus correrías por los burdeles de la región y que, sin tratar durante años, terminó afectando su cerebro, contribuyendo a la locura que había estado fermentando en él desde la muerte de Jeremy. En esos primeros meses de 1960, con mis hijos creciendo fuertes a pesar de haber nacido prematuros, comencé a pensar en el futuro. No podía seguir dependiendo de la caridad de la tía Virginia para siempre. Necesitaba trabajar, ganar mi propio dinero, proveer un techo y comida para mis niños. Fue entonces cuando surgió una oportunidad en el hospital de la ciudad. Necesitaba mujeres jóvenes para trabajar como auxiliares de enfermería, lavando pacientes, cambiando sábanas, alimentando a los más débiles. El trabajo era duro y pagaba poco, pero tenía una ventaja. Ofrecían una pequeña habitación en la parte trasera del hospital para los empleados que vivían lejos. La tía Virginia me animó a intentarlo. Será bueno para ti, muchacha, aprender una profesión, ser independiente. Los niños se quedan conmigo mientras trabajas. Luego nos turnamos. Mamá, por otro lado, estaba horrorizada con la idea. Trabajar en el hospital con enfermos, heridos, gente muriendo, eso no es trabajo para una chica de familia. ¿Y qué sugieres, mamá? ¿Que me quede dependiendo de la tía Virginia por el resto de mi vida? ¿O que encuentre apresuradamente un marido que mantenga no solo a mí, sino también a 2 niños que ni siquiera son suyos? No respondió, pero me di cuenta de que había tocado un punto sensible. En su mente, la única solución digna a mi situación era casarme. Pero, ¿qué hombre en esos días aceptaría a una mujer con 2 niños pequeños sin un padre conocido? Las probabilidades eran mínimas, e incluso si aparecía algún pretendiente, probablemente sería por interés en las tierras que papá aún poseía en casa, tierras que legalmente seguían siendo suyas a pesar de la hospitalización. Conseguí el trabajo en el hospital y comencé 2 semanas después. Fue difícil al principio, el olor a desinfectante, el dolor de los pacientes, los gemidos durante la noche, pero pronto me acostumbré. Descubrí que tenía habilidad para ello, manos gentiles para limpiar heridas, una voz firme pero amable para calmar a los agitados, valor para enfrentar situaciones que hacían desmayar a otros empleados. En 6 meses ya me habían ascendido a auxiliar de enfermería titular. Una de las enfermeras jefas, la señora Olivia, me tomó bajo su protección. Era una señora de unos 50 años que nunca se había casado, dedicando su vida a la profesión. Me enseñó todo lo que sabía: cómo poner inyecciones, medir la presión arterial, reconocer síntomas de enfermedades comunes,
calmar a pacientes difíciles. Tienes un don, muchacha Cecetia. Podría ser una enfermera de verdad, con diploma y todo. Hay una escuela en Richmond. La idea se plantó en mi cabeza, pero aún parecía un sueño demasiado lejano. ¿Cómo iba a estudiar en Richmond con 2 niños pequeños que criar? ¿De dónde sacaría dinero para la escuela, para alojamiento en una gran ciudad? Los gemelos cumplieron 1 año y ya balbuceaban sus primeras palabras. Daban pasos inciertos, agarrándose de los muebles, llenando la casa de alegría. La tía Virginia los adoraba, los llamaba mis nietecitos, les contaba cuentos, les hacía muñecas de trapo para jugar. Incluso mamá, que al principio apenas miraba a los bebés, comenzó a encariñarse. La vi una vez meciendo a Samuel, cantando suavemente una canción de cuna que solía cantarme cuando era pequeña, y sentí una opresión en el pecho. A pesar de todo, todavía era mi madre. Fue durante este tiempo que conocí a Robert, un joven farmacéutico que había abierto una pequeña farmacia cerca del hospital. Siempre venía a entregar medicamentos a la sala y comenzamos a hablar. Era un hombre educado, gentil, de buena familia. Pronto estábamos saliendo, siempre acompañados, por supuesto, como exigía la costumbre de la época. Él sabía de mi situación, que era una viuda con 2 niños pequeños, y no parecía importarle. «Admiro tu valor», me dijo una vez mientras paseábamos por el parque después de la misa dominical. Criar 2 niños sola, trabajar en el hospital, enfrentar el prejuicio de la gente, no cualquier mujer haría eso. Por un momento me permití soñar. Quizás él era el nuevo comienzo que había estado esperando. Quizás podríamos formar una familia, él, yo, Emanuel y Samuel, una familia real basada en el respeto y el cariño, no en el miedo y el abuso. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. En una fría mañana de mayo de 1961, me llamaron urgentemente a la sala. Un nuevo paciente había llegado en estado grave. Cuando entré en la vestuario y vi quién era, mi sangre se heló en mis venas. Era mamá, pálida como la cera, labios azulados, respirando con dificultad. «¿Qué pasó?», le pregunté a la enfermera que la atendía. «Problema cardíaco, parece». La trajo su hermana. Dijo que se desplomó en la cocina de repente. Corrí a su lado, tomé su mano fría. «Mamá, soy yo, Dorothy. ¿Puedes oírme?». Abrió los ojos lentamente, me enfocó con dificultad. «Dorothy, perdóname». «¿Perdonar qué?». «Mamá, no hables ahora. Descansa. Necesito decírtelo». Apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. «Tu padre, él no es...». No terminó la frase. Sus ojos se volvieron hacia atrás. Todo su cuerpo se sacudió en una convulsión violenta. Y entonces se quedó quieta. Los doctores intentaron reanimarla, pero era demasiado tarde. «Un ataque al corazón repentino y masivo», dijeron después, «rápido y sin posibilidad de supervivencia». Me quedé allí sosteniendo su mano aún caliente, tratando de entender lo que quería decirme en sus últimos momentos. «Tu padre, él no es...». «¿No es qué?». La frase incompleta me perseguiría durante meses, años, hasta que finalmente descubrí la verdad que ella casi se lleva a la tumba. El funeral fue sencillo, como el de Jeremy, excepto que esta vez llovía. Una llovizna fina que parecía lágrimas del cielo. La tía Virginia lloró mucho, aferrándose a mi brazo. Los gemelos, demasiado jóvenes para entender lo que sucedía, se quedaron en casa con una vecina. Después de la muerte de mamá, algo cambió dentro de mí. Fue como si un último cordón que me ataba al pasado se hubiera roto. Ahora solo estaba yo, mis hijos y cualquier futuro que pudiéramos construir, y por supuesto, un último asunto por resolver. Mi padre, todavía institucionalizado,
todavía una sombra colgando sobre nuestras vidas. La tía Virginia me llamó para una conversación seria una semana después del funeral. Dorothy, hay algo que tu madre me pidió que te dijera si algo le pasaba. Prometí no hablar mientras ella vivía, pero ahora me senté con el corazón acelerado. ¿Podría ser esto la continuación de esa última frase interrumpida por la muerte? Es sobre tu padre, continuó con la voz temblorosa. ¿Sobre lo que me hizo? Tía, ya sabes sobre eso. No es eso, es sobre quién es realmente. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. George no es tu padre biológico, Dorothy. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No era posible. Tenía que haber algún error. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que lo es. Siempre lo fue. Mamá nunca. Tu madre tenía 16 años cuando conoció a un joven de la ciudad, un estudiante de Derecho que estaba de vacaciones en la zona. Se enamoraron. Y bueno, ya sabes cómo pasan estas cosas. Cuando tu madre descubrió que estaba embarazada, el joven ya había vuelto a Richmond. Su familia, mis padres, estaban furiosos. Arreglaron un matrimonio apresurado con George, que era capataz en la granja vecina y tenía interés en la tierra que mi padre dejaría como herencia. Escuché todo esto como en un sueño o una pesadilla. Él aceptó casarse con ella, sabiendo que mamá estaba embarazada de otro hombre. Aceptó con la condición de que nadie supiera nunca la verdad, de que la niña tú estaría registrada como su hija. Y así se hizo. Y mi padre verdadero nunca supo de mí. La tía Virginia negó con la cabeza con tristeza. Tu madre intentó contactarlo cuando se enteró del embarazo. Envió una carta, nunca recibió respuesta. Años después, supimos que se había casado con una chica de buena familia, se había convertido en juez, se mudó a Washington, D.C. 1000 preguntas estallaron en mi cabeza. ¿Por qué mamá nunca me lo había dicho? ¿Por qué guardar este secreto hasta la muerte? Y si mi padre biológico estaba vivo ahí fuera, en algún lugar, sin saber que tenía una hija, 2 nietos, ¿por qué mamá nunca me lo dijo, especialmente después de lo que pasó? La tía Virginia tomó mis manos en las suyas, sus ojos llenos de una tristeza antigua. Creo que fue vergüenza, hija mía, y miedo a que la culparas por ocultar esto, miedo a que fueras a buscar a este hombre y descubrieras que nunca quiso saber de ti. Y luego cuando George hizo lo que hizo, creo que tuvo aún más miedo de que pensaras que ella lo había permitido porque no era tu verdadero padre. De repente, todo cobró un nuevo y terrible sentido. La mirada odiosa de papá cuando nací niña, cuando él esperaba un niño, su obsesión con Jeremy, su único hijo verdadero, la facilidad con la que cruzó esa línea prohibida, violando a la hija que nunca consideró realmente suya. Y mamá, su silencio, su culpa, su incapacidad para protegerme, todo ahora tenía una nueva capa de significado. No era solo miedo a un marido violento, era miedo a que un secreto guardado durante décadas saliera a la luz. Esa noche, sola en mi pequeña habitación, en la parte trasera del hospital, lloré todas las lágrimas que aún me quedaban por llorar. Por la niña que fui, por la madre que perdí, por el padre que nunca conocí, por los niños que ahora llevaban la sangre de un hombre que ni siquiera era mi verdadero padre. Cuando salió el sol, una idea se había formado en mi cabeza, una idea tan perfecta, tan justa, tan deliciosamente vengativa, que casi sonreí al pensar en ella. La venganza con la que había soñado durante tanto tiempo estaba ahora a mi alcance y sería más completa de lo que jamás había imaginado. Para ejecutarla, sin embargo, necesitaría ayuda, y la persona adecuada para eso acababa de entrar en mi vida. Robert
El joven farmacéutico, que parecía cada vez más interesado en construir un futuro conmigo a pesar de mi pasado complicado. Lo que no sabía era que mi venganza terminaría tomando un giro que no podría haber imaginado ni en mis sueños más salvajes, y que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que estaba preparada para aceptar. La revelación de que George no era mi padre biológico lo cambió todo. Fue como si un rompecabezas confuso finalmente mostrara su imagen completa. Las piezas encajaban. ¿Por qué siempre favoreció a Jeremy? ¿Por qué me miraba con esa rabia disimulada incluso cuando era pequeña? ¿Por qué cruzó esa línea imperdonable tan fácilmente? En su mente enferma, yo no era realmente su hija. Solo era la prueba viviente de la traición de mi madre, una intrusa en la familia que se vio obligado a aceptar. Mi plan de venganza nació de esta revelación. No sería una venganza sangrienta. No mancharía mis manos como él había manchado su alma. Sería algo más sofisticado, más completo, algo que le quitaría lo único que aún le importaba: su nombre, su herencia, su legado. Robert y yo nos acercamos durante este tiempo. Era un hombre diferente a todos los que había conocido. Educado, gentil, paciente con mis hijos. Cuando finalmente encontré el coraje y le conté toda mi historia, la real, no la versión de viuda que todos creían, esperaba ver disgusto, rechazo. Pero lo que vi fue compasión y una ira justa dirigida no hacia mí, sino hacia George. Este hombre tiene que pagar por lo que hizo, dijo Robert sosteniendo mis manos. No solo a ti, sino a tu madre, a los niños. Ya está pagando, respondí, encerrado en ese sanatorio, perdiendo la cabeza cada vez más. Pero no es suficiente. Quiero que sepa que fracasó por completo, que no dejó nada en este mundo. Robert entendió de inmediato lo que quería decir. Como farmacéutico, conocía a doctores, abogados, personas que podían ayudarnos con lo que estábamos planeando. Y así comenzamos nuestro viaje para destruir legalmente al hombre que había destruido mi infancia. El primer paso fue encontrar un abogado en Richmond, el señor Jennings, un amigo de la infancia de Robert. Le expliqué mi situación, la verdad sobre mi nacimiento, el abuso que sufrí, los gemelos que nacieron de esa violencia, mi deseo de cortar cualquier conexión legal con George. ¿Qué es exactamente lo que quiere, señora?, preguntó el abogado después de escucharlo todo en silencio. Quiero cambiar mi nombre y el de mis hijos. No quiero nada de ese hombre, ni el apellido, ni la tierra, ni un centavo del dinero. Quiero que sea como si nunca hubiéramos existido para él. El señor Jennings explicó que sería complicado. Necesitaríamos demostrar que George no era mi padre biológico, lo cual, sin una prueba de paternidad, algo raro en esos días, sería casi imposible. Tendríamos que probar el abuso, lo que significaría exponer toda la historia en la corte, sometiéndome al escrutinio y juicio público. ¿Está segura de que quiere pasar por esto, señorita Dorothy? Será doloroso, y los niños algún día crecerán, harán preguntas. Estoy segura, respondí sin dudar. Prefiero que mis hijos sepan la verdad cuando sean lo suficientemente mayores para entenderla, a que crezcan cargando el nombre de un monstruo. Mientras preparábamos el proceso legal, seguí trabajando en el hospital. Fue allí donde conocí al doctor Thomas, un joven médico que vino a trabajar en la sala psiquiátrica. Pronto nos hicimos amigos. Yo lo ayudaba con sus consultas. Él me enseñaba sobre enfermedades mentales, los nuevos tratamientos. Una tarde, mientras hablábamos sobre un paciente, mencioné que mi padre estaba institucionalizado en un sanatorio en Charleston. ¡Qué coincidencia!, dijo.
Voy a visitar ese sanatorio la próxima semana. Estoy investigando tratamientos para pacientes crónicos. ¿Cuál es su nombre? Dudé un momento, pero algo me dijo que podía confiar en este doctor. George Malek, pero no es mi padre. No realmente. Conté toda la historia una vez más. El doctor Thomas escuchó atentamente sin juzgar. Si me permite ser atrevido, señorita Dorothy, creo que puedo ayudar con su proceso legal. Sería útil tener un informe médico actualizado sobre el estado mental del señor Malake. Puedo hacer esa evaluación cuando vaya al sanatorio, si me autoriza. Fue como si el destino conspirara a mi favor. Una semana después, el doctor Thomas regresó del sanatorio con noticias que superaban todas las expectativas. El señor Malek está en un estado avanzado de demencia paralítica, probablemente causada por sífilis no tratada. Apenas reconoce dónde está, confunde a las personas, tiene delirios constantes. Según las enfermeras, llama a Jeremy todo el tiempo, cree que su hijo está vivo y viene a visitarlo. Preguntó por mí o por mi madre. El doctor dudó, como sopesando cuánto debía decir. En realidad, no se acuerda de usted. Cuando mencioné su nombre, preguntó quién era esa. Cuando expliqué que era su hija, se agitó. Dijo que nunca tuvo una hija, solo un hijo llamado Jeremy. Eso dolió más de lo que esperaba. Incluso después de todo, una parte de mí todavía quería haber existido para él, aunque solo fuera como un objeto de odio. Ser completamente olvidada parecía peor de alguna manera. Pero el informe del doctor Thomas fue crucial para nuestro proceso. Con la certificación médica de que George estaba permanentemente incapacitado mentalmente, incompetente y sin perspectivas de mejora, pudimos avanzar con la solicitud de cambio de nombre sin necesidad de su consentimiento. En septiembre de 1962, finalmente recibí la noticia que había estado esperando. El juez había concedido mi solicitud. Mis hijos y yo podíamos adoptar un nuevo apellido. Elegí Wilson, el apellido de Robert. Era como si estuviera honrando a la única persona que realmente me había apoyado cuando más lo necesitaba. Dorothy Wilson, me repetí a mí misma, saboreando cada sílaba. Emmanuel y Samuel Wilson. Sonaba bien, sonaba limpio, nuevo, sin el peso de la historia sangrienta que cargábamos antes. Pero mi venganza no estaría completa solo con eso. Todavía estaba el asunto de la tierra, la herencia material que George valoraba tanto. La tierra donde crecí, donde Jeremy estaba enterrado, donde habían ocurrido tantas tragedias. Una parte de mí solo quería renunciar a todo. No quería nada que le hubiera pertenecido a ese hombre. Pero Robert, siempre práctico, me hizo ver que esas tierras podían significar un futuro mejor para mis hijos. Y había otra consideración. Si renunciaba completamente a las tierras, irían a parientes lejanos de George, personas que nunca habían movido un dedo para trabajarlas, que probablemente venderían todo al primer interesado. Con la ayuda del señor Jennings, presentamos un proceso para que las tierras se dividieran. Una parte, la parte donde estaban la casa y la tumba de Jeremy, la vendimos para pagar los gastos médicos y de hospitalización de George. El resto se mantendría para mis hijos cuando alcanzaran la mayoría de edad. En noviembre de 1962 llegaron noticias que pondrían el punto final a esta historia. George había muerto en el sanatorio, víctima de una neumonía que su cuerpo debilitado no pudo combatir. Murió solo, sin familia a su lado, llamando a un hijo que ya no estaba entre los vivos. No fui al funeral, solo envié una corona de flores sin tarjeta, sin mensaje. Era lo más que podía hacer. Unos meses después,
Robert me pidió que me casara con él. Sabía que sería difícil, yo con 2 niños pequeños y un pasado complicado. Él de buena familia, con un futuro prometedor por delante, pero insistió en que no le importaba lo que otros pensaran. Quiero construir una vida contigo, Dorothy, contigo y tus hijos. Podemos empezar de nuevo en otro lugar si prefieres. Me casé con Robert un domingo de abril de 1963 en una ceremonia sencilla en la iglesia principal de Charleston. La tía Virginia fue la única familia presente de mi lado. Emanuel y Samuel, de casi 4 años, fueron los pajes, llevando los anillos con la seriedad cómica que solo los niños pueden mantener en ocasiones formales. 2 semanas después, nos fuimos a Louisville, donde Robert había recibido una oferta para gestionar una farmacia más grande. Era la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde podíamos ser simplemente una familia normal, una pareja y sus 2 hijos. Nunca volví a Virginia Occidental. Supe por cartas de la tía Virginia que las tierras se vendieron, que la casa se fue cayendo gradualmente, que los nuevos dueños construyeron algo diferente en su lugar. Incluso la tumba de Jeremy terminó perdida cuando el nuevo dueño decidió derribar las cercas y plantar maíz en toda la propiedad. Los años pasaron. Robert fue un padre maravilloso para Emanuel y Samuel, que crecieron llamándolo papá sin cuestionarlo nunca. Cuando cumplieron 12 años, pensé que era hora de contarles la verdad. No toda, por supuesto, sino una versión suavizada, que su padre biológico había sido un hombre enfermo que hizo cosas malas, que no podía cuidarlos, que Robert los eligió como hijos de su corazón, lo cual era aún más especial que ser padre por sangre. Lo aceptaron con la naturalidad sorprendente que a veces tienen los niños. «Entonces, ¿tenemos 2 padres?», preguntó Emanuel, «uno que nos hizo y uno que nos crió». Asentí, aliviada al ver que lo entendían sin drama. «Prefiero al que nos crió», concluyó Samuel, volviendo a jugar como si esa conversación no hubiera sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. En 1975, la tía Virginia falleció a los 84 años. Ella era la última conexión que tenía con mi pasado en Virginia Occidental. Con su partida, sentí que un capítulo se cerraba para siempre. Tomé una decisión importante ese año. Volví a la escuela, haciendo realidad el viejo sueño de convertirme en una enfermera titulada. Robert me apoyó como siempre, ayudando con los niños, ahora adolescentes, asumiendo más responsabilidades en casa para que yo pudiera estudiar por la noche. En 1968, a la edad de 37 años, finalmente recibí mi diploma. Fue uno de los días más felices de mi vida. La vida siguió su curso. Los niños crecieron, se graduaron. Emanuel se convirtió en ingeniero. Samuel siguió los pasos de Robert y se hizo farmacéutico. Ambos se casaron, me dieron nietos que se convirtieron en la alegría de mi vejez. Robert y yo construimos una vida tranquila basada en el respeto y la compañía, tan diferente del turbulento matrimonio de mis padres. En 1993 perdí a Robert por un cáncer devastador. Fue un dolor inmenso, pero diferente a otros que había sentido. Era un dolor limpio, sin culpa, sin arrepentimientos. Habíamos vivido bien, amado bien, construido algo bueno juntos. Hoy, a los 84 años, mirando atrás, veo que mi venganza fue más completa de lo que podría haber imaginado. No necesité levantar un dedo contra George. La vida misma se encargó de castigarlo, con la enfermedad que él mismo buscó en sus escapadas, con la soledad de sus últimos días, con el olvido que cubrió su nombre y su memoria. Quería tanto dejar un legado, tener su nombre perpetuado a través de un hijo. Al final,
Su nombre murió con él. Sus nietos biológicos, los hijos de la hija que despreció porque creía que no era suya, llevan otro apellido, llaman padre a otro hombre, construyeron vidas brillantes sin saber nunca el mal que llevaba en la sangre que corre por sus venias. Si hay justicia en este mundo, esta fue, no en la venganza sangrienta y directa con la que soñé tantas veces cuando era joven, sino en el borrado completo de un hombre que pensaba que su nombre y su sangre eran tan importantes. Mi nombre es Dorothy Wilson y esta fue mi historia. Si te llegó al corazón de alguna manera, por favor deja tu me gusta para que otros también puedan conocerla. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto, ya que cada mensaje me hace sentir que no estoy sola compartiendo esta carga pesada. Y suscríbete al canal Los Abuelos No Se Tocan para seguir otras historias de mujeres que, como yo, encontraron fuerza donde parecía no haber ninguna.